Bien, bueno, voy a presentar el libro de un personaje extraordinario, imprescindible para conocer la historia del Sáhara, que trabaja, como ha dicho también Quique, día a día, todos los días nos renueva con diferentes noticias de actualidad. Que es inescribible en esto, de estas etiquetas que mencioné al principio, de pues, es más conservador, es de derecha, de tal, de aquí, de allá. Yo creo que están más bien devaluadas esas etiquetas. Ha habido un cambio de paradigma actualmente. Yo creo que todo ya casi está ya proyectándose en conceptualizaciones en torno a la mundialización de forma peyorativa y al soberanismo, ¿no? Los estados, las sociedades se están decantando ahora mismo entre creer en una mundialización que favorece a los grandes poderes fácticos y a determinadas potencias hegemónicas, o bien por el soberanismo, que es retornar, revisitar un elemento básico del Estado que pretende dar seguridad a los ciudadanos y a los colectivos de ciudadanos y a los pueblos que intentan la independencia. Y más bien está la cosa ahora por ahí. Este libro también se inscribe en un marco geopolítico pues muy interesante. Yo creo que voy a obviar muchas cosas que iba a decir. Ahora mismo todo se está moviendo permanentemente ahora, y eso creo que nos favorece. En un principio parece que la actualidad es muy difícil para el tema del Sáhara y del Polisario, ¿no? Por los reconocimientos de la autonomía que han podido hacer, bueno, los clásicos, Francia, Israel, los medianitos y tibios como Alemania, los de alto tono como el de España, que hemos citado ahora, el reconocimiento de la autonomía, extremos como el que hizo Estados Unidos, o algunos reconocimientos surrealistas, como en el caso del Perú, que viene en cuestión de días, ¿no? Con lo cual yo creo que eso tampoco hay que darle gran importancia. A lo mejor es más esperanzador toda la inversión de relaciones geopolíticas que se está dando ahora y este crecimiento del multilateralismo. Ahora mismo no está nada mal situado, independientemente de declaraciones, el tema del Sáhara y el tema, por ende, del Frente Polisario. Tenemos, sobre todo, a un espacio político y geopolítico fundamental que son los BRICS. Es decir, el conjunto, la suma de China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, la Unión Africana, a través de, a lo mejor, de China y Sudáfrica, en el que ya está cobrando un protagonismo y un músculo muy potente a nivel mundial en una lucha por la hegemonía, repito, muy vitalista. Y luego tenemos la Latinoamérica soberanista, que está también otra vez en boga y que apuesta fuerte por la diplomacia pro-saharaui, por supuesto Argelia y a francotiradores como por ejemplo Irán, ¿no? Que de Irán hay muchas anécdotas últimamente por aquello de los drones que se venden a los saharauis y por la intervención del diputadillo del eurodiputado del Partido Popular que apeló a que gran peligro en la zona, que Irán le puede vender al Frente Polisario drones. Tenemos, de todas formas, también en el marco geopolítico, bueno, a poquitos kilómetros de aquí se está desarrollando ahora unas maniobras conjuntas de Argelia con Rusia, que son una contestación. Además, se están desarrollando en Béchar, ¿no? Donde hace 60 años se libró la guerra de las arenas. También tenemos como Argelia ha aumentado un 130% la inversión militar este año. Y, bueno, ¿respuesta a qué? Pues respuesta a las maniobras conjuntas de Marruecos con Estados Unidos y alguna otra potencia de forma parcial, hace muy poquito también, llamadas, creo, León Africano, creo que se llamaron, ¿no? Muy cerca también de aquí. Con lo cual, la situación es tremendamente movida, tremendamente especial y tremendamente esperanzadora. Es verdad que la situación actual geopolítica es muy complicada, dicen algunos, es muy complicada, es muy difícil, pero todo lo que tiene de complicado lo tiene también de bueno, porque la verdad, una estabilidad como hasta ahora, con la hegemonía, sí, voy a decirlo así, proceso de descolonización, pues no nos convenía, nos conviene más bien más movimiento y en este caso un movimiento hegemónico de corte multilateralista. Y voy a pasar al libro, simplemente yendo epígrafes o hablando un poquito por encima de los epígrafes del libro. El libro no es un gran panegírico del Frente Polisario, eso sí, es un gran homenaje al Frente Polisario, pero precisamente porque es un gran homenaje al Frente Polisario no tiene que ser un libro panegírico, ¿no? Donde todo el rato esté diciendo viva, viva el Frente Polisario, ¿no? Lo que tenemos que esperar de los
de los amigos es que también de vez en cuando pues, nos den elementos para poder reflexionar sobre lo que a lo mejor ha podido hacerse mejor, ¿no? Es decir, que un libro nunca es un panegírico, y el que piense que un libro de algo que a favor de alguien es un panegírico está equivocado, porque la crítica siempre es buena y alimenta. El libro es un todoterreno. Se hace más bien con una sistemática cronológica, empezando por los antecedentes y terminando un poquito por las últimas noticias al respecto. Empieza el primer capítulo con los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de Basiri, la Organización de Vanguardia para la Liberación del Sáhara, y cómo se produce la desaparición de Basiri con la matanza de Jatarrambla por medio, ¿no? Luego, capítulo 2, la fundación del Polisario. La fundación del Polisario es muy interesante porque se manejan diferentes claves aquí. Se manejan claves antropológicas. Constata lo complejo que fue la formación del Polisario. Se maneja una clave antropológica, las tribus, qué papel jugaron. Hay una cosa muy interesante que es un mapa de geolocalización tribal. Luego la cuestión política, cómo había posiciones diferentes según también la edad de los propios saharauis, líderes saharauis, los ancianos, los jóvenes, la protesta pacífica, los que más bien pretendían la acción militar o la autodefensa militar, el plano ideológico, cómo Basiri más bien pertenece a una ideología nacionalista coránica, y tenemos luego pues, a Luali, que era más bien nacionalista naserista. Tenemos unos planteamientos estratégicos en los que ahí Carlos entra de una forma más crítica, diciendo, bueno, hasta qué punto determinado tipo de acciones armadas del Polisario no fueron del todo oportunas, ¿no? Por ejemplo, la del 73, que él bien dice, criticada hasta por la propia Argelia y por la propia Mauritania. El no atender a la posición de España, que en esos momentos intentaba tender puentes hacia el proceso de descolonización en varios documentos del 73, del 74, incluso del 75. Hace alusión, de una forma un tanto también polémica, a lo que él denomina acción militar de sedición del 75, que complica las cosas por parte de alguna unidad donde había integrados saharauis. Y que si eso no complicó al final las cosas y acercó a una débil España en esos momentos a la diplomacia marroquí. Un capítulo 3 sobre la crisis del 75. La crisis del 75, que por un lado es un muy mal año por la traición de España y la invasión de Marruecos en el 76, y es un buen año por el reconocimiento de Naciones Unidas muy contundente al Frente Polisario como movimiento de liberación nacional, además de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia hablando de a quién correspondía realmente la soberanía. Un cuarto capítulo con la crisis del 88, que también pues, puede resultar polémico a mucha gente porque habla de crisis del 88, habla de disensiones internas en el Polisario y habla de los problemas y de los debates en el mismo. Pero bueno, ya lo he dicho antes, el Frente Polisario pues no es un arcángel, ni es un movimiento humano donde puede haber disidencias, puede haber protestas, puede haber opiniones diferentes, incluso puede haber en un momento dado traiciones como las hay. Un quinto capítulo ya que se sitúa en el año 2000. En el año 2000 yo creo que están, y eso también es una opinión mía, los 4 peores años del 2000 al 2004, ¿no? Todos los cambios de escenario y todos son negativos. La legalidad frustrada y suspensión del referéndum. La cuestión del Rally País-Dakar, el cambio de escenario en el error de Argelia, a lo mejor de no autorizar, digamos, ciertas movilizaciones militares en contestación. También es verdad que entonces hay que tener en cuenta que la Unión del Magreb Árabe ató mucho a determinados países del entorno en el 89. Otro cambio de escenario fue el fracaso del Plan Baker II. Y otro cambio de escenario último fue ya el sepultar en la mesa de negociación, aparte del 2004, producto de todo lo anterior, las conversaciones durante 16 años entre el Frente Polisario y Marruecos. Total, ¿para qué? Pues para nada. Eso también hace que se sitúe al cabo del tiempo, incluso en ese ínterin, un cambio de estrategia, donde se focalice más ante la imposibilidad militar la cuestión en los territorios ocupados, donde se empieza también a plantear movimientos estratégicos. Es muy interesante siempre contemplar a los territorios ocupados como un frente estratégico permanente. Otro 7º capítulo del libro nos habla de la represión y incide de nuevo también en la nueva estrategia. La represión y los elementos negativos dentro de lo que es el Sáhara ocupado, la progresiva colonización demográfica, la explotación de recursos, la mayor represión, la complicidad proactiva de la Unión Europea
que se hace más fuerte en esos años. Aunque hay dos elementos que son muy positivos: la estrategia de derechos humanos que se comienza y el recurso a la judicialización. El capítulo 8, y estoy terminando, es la vuelta a la guerra. Y se produce también, yo creo que es positiva esa vuelta a la guerra de baja intensidad, y también se producen las sentencias en el seno de la Unión Europea favorables a la cuestión saharaui en diversos aspectos, fundamentalmente una segunda en relación a reconocer al Polisario como un actor de derecho pleno. También es verdad que ahí hay que contemplar un aspecto muy negativo, que es la recurrente posición de la partitocracia europea, de casi todos los grandes partidos europeos, a favor de Marruecos, de las posiciones marroquíes, en contra del pueblo saharaui y del Frente Polisario, dentro de la propia estructura de la Unión Europea. Aunque luego es evidente que sus cuadros medios, sus militantes inferiores, pues todos son muy pro-saharauis, muy autodeterminación, pero tenemos el gran problema de la gran partitocracia europea sometida a los poderes fácticos y a las potencias hegemónicas. Hay un penúltimo capítulo relacionado con la criminalización del Frente Polisario y los intentos fracasados al respecto en Naciones Unidas, que lo siguen considerando un movimiento de liberación nacional, y no tan fracasados porque sí que sigue habiendo grandes partidos políticos y cuadros que siguen criminalizando al Frente Polisario, en declaraciones más o menos bajadas de tono, subidas de tono, y determinados paseos por Marruecos de unos y de otros, como los de Bono, Trujillo, Zapatero últimamente y demás. Y yo he hecho en falta aquí, en esta aval en contra de la criminalización del Frente Polisario, el retomar algo muy pretérito que fue muy interesante, que fueron todas las declaraciones al respecto de los militares españoles en la famosa Comisión de Exteriores del 78, ¿no? Donde todos los propios militares, sobre todo de cara a la derecha, que la derecha muchas veces ha dicho, es que el Frente Polisario es un movimiento terrorista. Joder, pues que cojan a los generales, a Rodríguez de Biguri, a Gómez de Salazar, a Blanco Rodríguez, al embajador Piniés y a Álvarez de Miranda, que era ministro de Industria, todos más de derechas que nadie, franquistas todos, y que en esa comisión del 78 del Congreso todos dijeron que ahí los terroristas eran los marroquíes, los grupos armados por Marruecos y el ejército de Marruecos, que eran los que más minas habían colocado y los que más ataques habían perpetrado contra las tropas españolas, hablando muy bien todos ellos del Frente Polisario. Entonces yo creo que habría que sacarles a determinados partidos, no decirles, vamos a ver, usted está diciendo que el Frente Polisario es prácticamente un grupo criptocomunista, terrorista y tal, y mire usted lo que decían los propios militares franquistas, no sospechosos precisamente de bolivarianos y de podemitas. Y hay un último capítulo, un 10, donde ya se habla de los retos estratégicos del futuro, y ahí yo ya no me voy a extender porque he utilizado la media hora justa, y es un capítulo muy interesante precisamente para que se extienda, Carlos, del futuro estratégicos, de los retos del futuro del propio Frente Polisario. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjame el libro para que se vea aquí. Sí, el libro para que se vea. Bueno, yo la verdad es que después de esta presentación, pues no puedo sino dar las gracias a Paco por estas palabras, ¿no? Bueno, aparte de a mi muy querido y, como digo, de una amistad inmemorial, porque no hemos conseguido acordarnos ninguno de los dos de cuándo empezamos a ser amigos, lo cual creo que es buena señal. Yo quiero dar las gracias en primer lugar a la Asociación Undraiga y muy especialmente a Quique por darme la fabulosa oportunidad de presentar el libro aquí. La verdad es que no sé cómo, pero ha sido pues una especie de acierto providencial que se presente el libro en Zaragoza. Luego comentaré por qué. También, aunque no esté ya, quiero dar las gracias a la Diputación de Zaragoza que hace posible esto, ¿no? Y también está por aquí trabajando. Quiero dar las gracias a Jalil Mohamed Abdelaziz, porque una de las cosas muy buenas del libro, que no es cosa mía, son algunas fotos inéditas y que hasta ahora eran imposibles de encontrar, y que están en el Archivo Nacional Saharaui y que, pues gracias a su gestión, he podido incluir en este libro.
Entonces, agradezco mucho también esa gestión que hace que, bueno, le da un valor añadido al libro y que, insisto, son fotos que no son mías, pero que ayudan mucho al libro. Son fotos muy interesantes, varias de ellas. No solo están del Archivo Nacional Saharaui, de otras fuentes, pero esas fotos son, creo, la primera vez que se ven esas fotos y que creo que añaden mucho al libro. Bien, ¿por qué decía que es providencial que el libro se presente en Zaragoza? Bueno, yo en principio tenía pensado presentarlo en Santiago de Compostela y por razones de trabajo, etcétera, no he podido organizar una presentación en Santiago. Y en este contexto, pues Quique me ofrece presentarlo en Zaragoza. Y yo en ese momento no me di cuenta, pero es que Zaragoza ha sido la causa inmediata del libro. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Pues porque en Zaragoza se ha abierto una delirante investigación judicial sobre un no delito por la acogida humanitaria al presidente saharaui, Brahim Ghali. Y eso ha llevado al primer plano de la actualidad al Frente Polisario. Sin buscarlo, el mejor sitio para presentar un libro sobre el Frente Polisario resulta que era Zaragoza. Insisto, no se me hubiera ocurrido y sin haberlo meditado resulta que gracias a Quique, gracias a las circunstancias, se presenta un libro sobre el Frente Polisario en Zaragoza y precisamente la editorial que me pidió el libro precisamente fue después de la hospitalización, el falso caso Ghali, porque no hay caso Ghali, porque no hay ningún delito. Y aquí pues tenemos al delegado del Frente Polisario que puede testimoniar cómo ha llegado a ser amenazado por un juez por decir que no sabe lo que no sabe. Corríjame si es así. Dígame usted si me estoy equivocando. Ah, vale. Entonces, claro, pues qué mejor sitio para presentar un libro sobre el Frente Polisario que el lugar donde se ha producido el detonante para que la opinión pública empiece a conocer, bueno, ¿y esto del Frente Polisario qué es? Pero estos señores no son unos terroristas y unos tal. Pues no. No. Entonces, en este libro trato de dar una explicación a todo esto. Este libro no es ni pretende ser, insisto, no es ni pretende ser una obra definitiva. Pretende ser una primera aportación. Y quiero aquí hacer un recuerdo personal. Yo en una de las veces que estuve en los campamentos de refugiados de Tinduf, hablé con un gran intelectual y político saharaui, que es Mohamed Lamine, que fue el primer ministro de la República Saharaui, que es un intelectual, un historiador saharaui, y yo le dije, ¿para cuándo o cuándo los saharauis van a escribir la historia del Frente Polisario? Dije, porque creo que los saharauis deberían escribir la historia del Frente Polisario. Fuera del libro interesantísimo, apasionante, de Ahmed Baba Miskeh, que es de 1976, luego se publicó en 2016 la tesis doctoral sobre el nacionalismo saharaui, de un saharaui, pero no exactamente sobre el Frente Polisario, ¿no? Hay una tesis doctoral de un saharaui en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre la historia del nacionalismo saharaui, pero no es exactamente una historia del Frente Polisario. Y bueno, pues yo quizás también, yo esperaba que efectivamente Mohamed Lamine fuera a escribir este libro, que al final me parece que no ha escrito, a ver si se anima y todavía da tiempo para que lo escriba.
Y bueno, pues a raíz del falso caso Gali, bueno, pues esto empieza tal y la editorial me pide, me ofrece, pues escribir este libro. Y este libro, yo la verdad es que es el libro, antes Paco me ha hablado ahí de mis publicaciones, tengo que decir que es el libro que más me ha gustado escribir de todo lo que he escrito en mi vida. Es el libro que más me ha gustado escribir. Mi primer libro sobre el Sáhara, que creo que él mencionó, es un libro del año 1995, El Sáhara Occidental y España, donde bueno, estudio la cuestión del Sáhara Occidental desde el enfoque de España, ¿no? Desde el punto de vista de España. Luego hablo del Prontuario, que está en coautoría con otras 2 personas, donde se trata del Sáhara Occidental desde la perspectiva internacional. Y esto es, pues, digamos, entrar en la perspectiva de los propios saharauis. Bueno, a mí me ha dado cierto pudor pues hablar del Polisario. Aquí hay españoles y hay saharauis, hay gente del Frente Polisario, y decir, bueno, ¿cómo usted se atreve si usted no es del Frente Polisario? Bueno, como digo, yo solo pretendo hacer una contribución, empezar un debate o dar un primer paso. No pretende ser una obra definitiva y yo estaré encantado de que haya otras obras que puedan continuar, matizar, corregir, contradecir, pero me gustaría que fuera no una obra, la única obra, sino que fuera la primera y que después vengan más que puedan añadir o corregir. En todo caso, hacer luz sobre una organización que antes lo ha dicho muy bien Paco, es una organización única, que realmente tiene una historia apasionante y que es tremendamente desconocida por la opinión pública. El mero hecho de que a estas alturas, pues yo por cierto, no sé si esto se está grabando, bueno, supongo que ya lo han hecho los de Undraiga, pero yo también me ofrezco a los que vetan este tipo de, o se oponen a este tipo de subvenciones, yo me ofrezco a esclarecer cualquier duda que tengan para que se den cuenta de que esto, de que subvencionar a Undraiga no es una actividad subversiva ni que favorece ningún tipo de acciones ilegales ni de ningún tipo. Yo estoy encantado de esclarecer ante cualquiera, me ofrezco voluntariamente para dar cualquier tipo de ayudar a esclarecer y que la gente sepa que esto es realmente una defensa, sobre todo, del derecho y de la justicia. Pero hay un aspecto, bueno, lo que ha dicho Paco también es verdad, pero yo quiero, hay un aspecto que trato aquí en el libro y que creo que es cierto y que ayuda a entender y sobre todo a darse cuenta de lo que ha sido la magnitud de esta obra, ¿no? Con sus errores, pero también con sus enormes aciertos. La gran traición que se hace en 1975, y con esto luego voy a conectar con la actualidad, ¿no? La gran traición que se hace en 1975 se hace porque en ese momento se pensaba, y lo digo, no solo lo pensaba Marruecos, yo creo que fue la única vez en la que Hassan II dijo una verdad en toda su vida, cuando dijo que el Polisario le iba a durar 2 semanas. Eso lo dijo Hassan II, y yo creo que fue la única vez en su vida que no mintió, en el sentido de que eso no era una baladronada de Hassan II, sino que lo pensaban todos los servicios secretos de todos los países occidentales. Todos estaban convencidos de que el Frente Polisario eran 4 nómadas con 4 fusiles viejos, que es así como empezó el Frente Polisario, con 4 camellos, y que ante 2 estados, sobre todo uno con un ejército, bueno, bien dotado, el otro menos, pero bueno, con 2 ejércitos regulares, importantes y con ayuda internacional, pues que no podrían aguantar 2 semanas. ¿Cuál es la sorpresa?
cuando esos 4 nómadas ponen en jaque a 2 estados con apoyos de Estados Unidos y Francia. Y eso solo empieza a cambiar cuando, con asesoramiento de Israel, financiación de Arabia Saudí, se empiezan a levantar los muros que dividen actualmente el Sáhara Occidental en 2 zonas, la mayor parte ocupada y la otra parte bajo el control del Frente Polisario. Bien, esto para que nos hagamos una idea de todo el esfuerzo que tuvo que suponer que esos nómadas que iban en camellos, todos hemos visto las fotos de la agrupación de tropas nómadas, ¿no? Iban ahí en camellos y tal, con su fusil. Esos nómadas pusieron en jaque al ejército marroquí y al ejército mauritano. Entonces, a partir de entonces ya dice, bueno, entonces esto del Frente Polisario, a ver si va a ser más serio de lo que pensábamos, a ver si esto... Y es cuando empiezan ya a tomarse en serio el Frente Polisario. Luego, cuando se produce la brutal represión marroquí y pues casi la mitad de la población huye a través del desierto, primero se refugia en el interior, es bombardeada la población civil en el interior de Sáhara Occidental, luego se tiene que refugiar en el único país, porque claro, ¿por qué están en Tinduf? Pues no es por un capricho. Es que hay que recordar que era el único país que no estaba invadiendo el Sáhara. En el norte invadía Marruecos, en el sur invadía Mauritania. El único país que tienen 30 kilómetros de frontera y que no les bombardeaban y les quería exterminar era Argelia, y allí es donde se refugiaban. Bien, pues decía que esta organización allí, en esos campamentos de refugiados, en circunstancias extremas, el Frente Polisario consiguió salir adelante y convertirse en lo que es hoy, a pesar de que alguno no se está dando cuenta, que es un actor imprescindible en la política norteafricana. ¿Y por qué digo que este error del 75 tiene actualidad? Porque me parece que el presidente del gobierno y su ministro de Exteriores, no voy a decir el gobierno porque fue una decisión que no ha sido aprobada por el gobierno, sino que fue una decisión personal del presidente del gobierno, y yo he dicho públicamente que creo que es inconstitucional porque el presidente del gobierno no tiene competencia para hacer eso. Tiene que ser el gobierno, y no ha habido una votación en el seno del gobierno para hacerlo. Me parece que está cometiendo ahora el mismo error, que es ignorar la existencia del Frente Polisario. Ya unos cuantos años después, en 2023 va a ser 50 años de la fundación del Frente Polisario, y en este momento son 48 años después de la invasión. 48 años después de la invasión, el Frente Polisario sigue estando ahí. Pretender que se puede solucionar este conflicto sin el Frente Polisario es estar ciego. No es posible. En mi opinión, insisto, igual me equivoco, pero en mi opinión, no es posible. Todos los intentos de Marruecos por quitar la legitimidad al Frente Polisario, de crear organizaciones. Ahora estamos con otra cuyo padrino pues ya lo dice todo, ¿no? Que es ZP. Bueno, pues entonces todos los intentos de crear han fracasado, y no pueden sino fracasar. Por la sencilla razón de que todas estas organizaciones fantasmales patrocinadas por ZP y por Bono y todo esto, no tienen una base humana real.
No tienen una base humana real. Entonces, yo quiero terminar, y luego pues preguntas, críticas o lo que sea, con una reflexión para todos estos, ¿no? Toda esta gente. Todos estos que pretenden hacer una política favorable al régimen de Mohamed VI, hablan y hablan y hablan del realismo. Es que una solución política realista, el realismo político, la realpolitik. Bueno, pues todos estos son los que más hablan del realismo, son los que más ignoran la realidad política y social del Sáhara Occidental. Porque si de verdad fueran realistas, para empezar, tendrían que decir, pues reconocemos la realidad de que la República Saharaui controla una parte del Sáhara Occidental. ¿O eso no es una realidad? ¿No son realistas? Reconozcan la realidad. Tendrían que reconocer la realidad de que el Frente Polisario es un actor que está haciendo la guerra con Marruecos. La realidad. Si usted habla de realismo, parta de la realidad. Pero si usted habla de realismo sin partir de la realidad, es que usted está haciendo propaganda. Propaganda destinada a engañar. Y normalmente, cuando se parte de este tipo de fantasías, se fracasa. Yo por eso quiero terminar con esta reflexión. El Frente Polisario, aquí, hay cosas que creo en su trayectoria, que creo que no han sido acertadas, otras que creo que han sido muy acertadas, pero en todo caso es una realidad. Una realidad con la que hay que contar. Y sin contar con esa realidad, no se puede hacer ninguna política exterior mínimamente viable en el norte de África. Esta es la idea con la que yo quiero concluir. Gracias.